tal amigos? Un saludo cordial. Les habla Enrique Paul López Salas del canal de YouTube. Vamos a tocar un tema en esta ocasión, es un podcast para tratar este punto, este asunto de capitalismo y el socialismo. Ustedes dirán, no, pues, ¿qué hago yo escuchando un podcast? Déjenme decirle, mis amigos y amiguitas, que podcast está tomando mucho auge en estos nuevos tiempos. Se está tomando más importancia, ¿no?, al audio por el contenido más directo, más claro. Les recomiendo a ustedes que escuchen podcast, ya en plataformas X, no, bueno, no voy a hablar. Pero este punto que quiero tratarles a ustedes y quiero que pongan atención, antes que de repente me cambien de video y se vaya a un video de moda, de deporte, temas conspiranoicos, de política, no sé qué sé yo. Ustedes tienen que escuchar, bueno, no me escuchen a mí en finales, no, ya déjense de vainas, pero ustedes tienen que abrir los ojos y escuchar temas de lo que nos atañe, que nos están perjudicando. Abran los ojos. No soy soy polo norte, ni soy polo sur. ¿Se dan cuenta? No soy ni negativo ni positivo. ¿Se dan cuenta? No soy ni luz ni oscuridad. Estoy tratando de hablarles el tema, voy directo al grano, el tema del capitalismo y el socialismo. Estamos hablando de dos modelos económicos que nos están destruyendo, mis estimados. Nos están destruyendo. En estos tiempos de cuarentena, de pandemia que estamos sufriendo la humanidad entera, no se puede confirmar que puede ser esto algo, una conspiración, ya un hecho fortuito para tratar de no disminuir la población humana, tratar de crear un negocio a alto nivel, ¿no?, a nivel mundial. No se sabe, eso no está confirmado, pero sí esto de una u otra manera nos va a llevar, mejor dicho, a tener problemas económicos, a vender nuestra alma al diablo, así de simple, nuestra alma al diablo. Y el diablo, son estos dos modelos económicos. Y voy a tratar este tema porque estoy viendo muchas injusticias, por ejemplo, acá en Perú, ¿no?, con cobros excesivos de luz, de gas, de internet, ¿ya?, que nuestras medicinas han subido, que nuestros servicios esenciales de arrendamiento, de productos de primera necesidad, se están elevando. ¿Qué sucede? Yo soy de Perú. Antes que nada decirles, saludarles, soy de Perú, acá en Lima, Perú. Porque es mi tema y trato de hablar del socialismo, capitalismo en estos tiempos de pandemia que nos está matando. No solamente el virus nos está matando, nos está estrangulando. Es el modelo económico que cada uno de los países lo tiene implantado. Yo quisiera escuchar, por ejemplo, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, Venezuela, todos nuestros hermanos sudamericanos, que cada uno tiene su línea económica, su forma de gobierno, y está pasando lo mismo. Estamos sufriendo las consecuencias de una pandemia mundial, pero a la vez estamos sufriendo algo que es injusto, el aprovechamiento de las grandes empresas, ¿ya?, las grandes empresas que nos dominan. Los gobiernos son simples títeres, son las grandes multinacionales que tienen el poder. Aunque tengas tu alcalde en tu provincia, aunque tengas tu presidente en tu país, ¿ya?, aunque trabajes a una empresa muy grande, esta esclavitud económica nos está destruyendo de una y otra manera. Por eso yo quiero que escuchen. Y miren, amigazos, si no quieren escucharme a mí, cambien de otro canal, otro canal de no sé qué, de deporte, de moda, de conspiración, pero escuchen. Yo les recomiendo que escuchen estos temas. ¿Qué es lo que está pasando a nivel mundial?
Y esto no es un chiste, ¿se dan cuenta? Esto no es un chisme. Si hablo de las grandes multinacionales, porque ahí estaría hablando del capitalismo, es también el socialismo, la misma huevada. Disculpen la palabra, es la misma huevada, es la misma mierda que nos están vendiendo. El socialismo es peor. El socialismo simplemente quiere que el Estado, el régimen o la autoridad simplemente reparta a bien social, ¿no? Su producción, su producto, lo que tienes, ¿no? Un Estado. Es como si un Estado totalitario. ¿Dónde está el espíritu emprendedor de cada uno? ¿Dónde está, no, las ganas de superar? ¿Dónde está el sueño sudamericano? El socialismo no es bueno, ni el capitalismo. ¿Se dan cuenta? Después hablaré, más adelante hablaré de qué podría ser las alternativas, a mi opinión. ¿Se dan cuenta? Pero para comenzar este tema que estoy tratando, el socialismo versus capitalismo, quiero definir qué es capitalismo, qué es socialismo, para poder entender todo esto, ¿no? Para podernos darnos a entender por qué vivimos en una burbuja que supuestamente es lo mejor que nos está dando, ¿no? Ya, nos vamos primero a capitalismo. Voy a leer acá en Wikipedia qué es capitalismo para poder entender lo que estamos hablando, ¿no? Darnos una idea. ¿Ya? Bien. El capitalismo es un orden o sistema social y económico que se encuentra en constante movimiento, derivado del usufructo de la propiedad privada sobre el capital, como herramienta de producción, que se encuentra mayormente constituido por relaciones empresariales vinculadas a las actividades de inversión y obtención de beneficios, así como relaciones laborales, tanto autónomas como asalariadas, subordinadas libres, con fines mercantiles. Es lo que dice la Wikipedia, pero la Wikipedia te explica un testamento, pero nos faltaría tiempo para poder tratar de hacer a grosso modo, ¿no? Explicar el capitalismo. Ahora nos vamos a ir al socialismo. Miren, el socialismo, ¿ya? El socialismo es una corriente filosófica, política, social y económica que abarca una gama de sistemas socioeconómicos caracterizados por la propiedad social de los medios de producción y la autogestión de empresas por parte de los trabajadores. Incluye teorías políticas y los movimientos asociados con tales sistemas. La propiedad social puede ser pública, colectiva o cooperativa. Ese es el socialismo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos explica qué es socialismo y qué es capitalismo. Socialismo, capitalismo. ¿Ya? Y ahora les voy a tratar, miren, las principales diferencias entre capitalismo y socialismo. ¿Ya? Vamos a aprender un poco las principales diferencias de estos asuntos. Miren, ¿no? Hay 3 puntos: aspecto, capitalismo y socialismo. Mira. Origen, ¿ya? Capitalismo, siglo XVIII. Socialismo, siglo XIX. Propiedad de los medios de producción. Capitalismo, definición privada, socialismo en lo social. Mecanismo de asignación, mercado. Cómo funciona el capitalismo a través del mercado. Cómo funciona el socialismo, el Estado. Todo lo dirige, todo lo administra el Estado, ¿no? El contrario al capitalismo. Principales factores de producción: capital, el capitalismo; socialismo, el trabajo; clases sociales, según el poder económico, el capitalismo. En el socialismo no hay clases, ¿se dan cuenta? Ahora le voy a leer. ¿Quién es el fundador intelectual del capitalismo? Adam Smith. Y el socialismo, Robert Owen. Libertad de decisión. ¿Qué define el capitalismo? Existe libertad. La libertad limitada. Ese es el socialismo. ¿Ya? Trabajo. El capitalismo te da derecho.
En cambio, el socialismo obliga al deber. Ahora miren, esto es lo más interesante de la definición de distribución de la riqueza. El capitalismo, sistema meritocrático. El socialismo, sistema igualitario. ¿Se dan cuenta? Defensa de intereses, individual, el capitalismo, y el socialismo, colectiva. El objetivo, capitalismo, maximización del beneficio, maximización del bienestar social en el socialismo. Marco institucional, ¿qué es el capitalismo? Descentralización. ¿Qué es el socialismo? ¿Qué te define el socialismo? Centralización. ¿Se dan cuenta las diferencias? ¿Se dan cuenta la diferencia que está dando estos dos modelos económicos? Estas dos son corrientes institucionales de forma de gobernar los países. Ustedes saquen sus conclusiones. Saquen sus conclusiones y verán que esto. Ya. Bien. Ahora quiero que me presten atención a este punto, miren. Les voy a hablar el capitalismo en el Perú. Y para darnos idea cómo estamos viviendo. Mira, el capitalismo en el Perú, si vamos a hablar en épocas remotas, nosotros fuimos colonizados por los españoles, que a través del virreinato, ¿no?, se instauró una clase social española con el creciente desarrollo de los criollos, que al final fueron que se levantaron en contra de los mismos españoles para tratar de crear una república acá en el Perú. Pero lo que sucedió fue que en el Perú se creó una clase burguesa poderosa, ¿ya?, infranqueable, que hasta la fecha, yo lo digo hasta la fecha, creo que también tienen poder en las altas esferas de la sociedad peruana. Es una clase social que mantiene su poder, mantiene su riqueza, mantiene su voto institucional, porque son muy poderosos, y a través de hablamos de 15, 20 años, que han perdido peso a la nueva aparición de una clase social, una nueva clase media emergente acá en el Perú. Por eso el capitalismo en el Perú siempre ha sido dominante, siempre ha sido, ¿qué les puedo decir?, muy centralista. Nosotros hemos vivido demasiado esclavitud económica, porque si hablamos a ciencia cierta, que Fujimori de una manera creó un modelo económico en la cual nosotros ahorita estamos viviendo, estamos sufriendo y a la vez lo estamos disfrutando. Yo diría que estaremos disfrutando un 20-30% y sufriendo un 70%, porque yo creo, a mi punto de vista, que el capitalismo se disparó desde la unción al cargo de Fujimori, Alberto Fujimori, que quiso instaurar una especie de monarquía democrática en el país. Al cambiar su modelo económico, Fujimori fue una persona que no sabía dónde estaba parado. ¿Se dan cuenta? No sabía dónde estaba parado. Su política económica no tenía rumbo. Y sabemos que Mario Vargas Llosa en su momento, cuando estuvo a cargo de Fredemo, fue tan claro, señores, hay que decirlo, que esto va a suceder, esto va a pasar, para poder enmendar el rumbo de la economía del Perú a través de unos ajustes económicos, el famosísimo choque económico que fue que destruyó totalmente la familia. Fue un reajuste necesario, ¿ya?, que eso se aplica en todas las economías destruidas, rotas, ¿ya?, desiguales, cuando hay una hiperinflación aplastante para todas las clases sociales. Es necesario un reajuste económico en las políticas sociales, en las políticas macroeconómicas. Vargas Llosa hizo esto y la gente le dio la espalda.
Fujimori aprovechó esto, no prometió que iba a hecho económico, pero lo hizo. Cambió el modelo económico y se acrecentó el capitalismo en nuestro país. ¿Se dan cuenta? Ese es el capitalismo que yo creo que está imperando en el país ahorita mismo. Socialismo en el Perú. El socialismo, créanme decirle, está afianzado en el año, se escribió en el año de, comenzando el siglo XX, ¿ya? En el siglo XX, acá en el año 1928, que fue fundada en una reunión en Barranco, fue el Partido Socialista del Perú. Le siguió con ese modelo, con esa ideología socialista, el Partido Aprista peruano, con Maya de la Torre, una nueva línea política que no tuvo adeptos. Maya de la Torre pasó innumerables gobiernos, dictadores, gobiernos militares que lo derrocaron, lo defenestraron, pero parte de la historia del Perú, que hay que serlo bien práctico, se podría hablar de Haya de la Torre como partido socialista, que es y lo es, pero en los últimos tiempos el partido aprista creo que cambió, enmendó su rumbo ideológico social a una nueva, nuevos aires, ¿no? Más modernos, que a la vez, ¿qué les puedo decir? Que destruyó en su primer gobierno de Alan García, que fue, ¿no?, el inicio, ¿no?, del derrumbe económico del Perú, ¿no?, que gracias a la estatización, gracias a los famosos dólares MU, gracias a su funesta política económica que derivó el ingreso de Alberto Fujimori, y ya la historia es conocida, ¿no? Ese se podría decir el socialismo del Perú. Y aparte, otro de los motivos que podría ser el socialismo del Perú, también podríamos hablar de Sendero Luminoso, el comunismo, que es el comunismo, es como, no, esto es un poco complicado de explicarlo. Muchos adhieren el comunismo como el socialismo, pero el comunismo más radical se basa en los movimientos revolucionarios ante el abuso, ante la esclavitud económica que eran parte de los gobiernos entrantes, el primer gobierno de Belaúnde, la dictadura ¿cómo que les puedo decir?, de Morales Bermúdez, la dictadura de Velasco, ¿ya?, el reentre de Belaúnde, Alan García, Fujimori, Toledo, Ullanta, Pecado, en fin, todos. El comunismo, el socialismo es por eso tomado como parte de revoluciones catastróficas, ¿no?, satánicas, que como son el Sendero Luminoso y el movimiento Tupac Amaru, revolucionario Tupac Amaru, que son llevados gracias al socialismo, pero sigue la corriente, y hasta la actualidad tenemos, por ejemplo, en Perú, ¿no?, partidos socialistas que niegan de lleno, ¿no?, su afinidad con esos ideales revolucionarios. Nadie puede decirles que si son o no son las mentes revolucionarios, parte de esa historia negra del Perú. Pero bueno, ese es el socialismo del Perú, y no es bueno. No es bueno, ¿se dan cuenta? No es bueno. Y bien, yo les quiero hablar, ahora si vamos a este punto de, por ejemplo, el gran debate que hay, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Cuando ingresó al poder Pedro Pablo Kuczynski, cuando derrotó a Keiko Fujimori, cuando tuvo una inercia, un resentimiento, pero profundo, que no se le puede decir de parte del fujimorismo, por tantas derrotas, ¿no?, en líderes presidenciales, elecciones presidenciales.
Existe un marcado definición, esta es otra definición, ¿no? La que es la política que ama el Perú, hablo del Perú, de, por ejemplo, el capitalismo, ¿ya? Y el socialismo. Yo soy de la idea, y quiero que poner énfasis en esto, ¿ya? Quiero a dar una cápita especial, que, por ejemplo, todos los capitalistas, todos los que abogan por el libre mercado, siempre les dicen a los socialistas o a las personas que están en contra de este movimiento político de Fuerza Popular, disculpen que mencione este nombre, si esto se escucha en otros países, que hay una impotencia enorme, grande de parte de estos seguidores de este partido, de que a las personas que no están a favor de sus lineamientos políticos les dicen rojetes. Me llama la atención, me da mucha risa. Todos sabemos la corrupción, la grave corrupción que carga en peso el fujimorismo, con pruebas fehacientes, con actos de corrupción, con blindajes, robos sistemáticos. Por ejemplo, hasta el mismo patriarca de los Fujimori se encuentra preso con pruebas contundentes de su culpabilidad en los cargos que ha sido imputados. Entonces, el fujimorismo no puede decir que las personas que están en contra de su manera de pensar, ¿no? Desde su democracia tarrajeada, camuflada, ¿no? ¿Qué se podría decir? Los rojetes. Esa es una forma equivocada una impotencia grande de mencionar. Yo eso hablo acá en el Perú, ojo. En Chile, por ejemplo, Sebastián Piñera, que un saludo para el pueblo chileno, que ante este problema grave que es la pandemia, que está sucediendo problemas sociales muy fuertes. Está viendo una decadencia total de la sociedad chilena a través de políticas económicas de Piñera, que está abriendo los ojos al ciudadano de a pie de chileno, ¿no? Que yo solamente les pediría que deben tener paciencia, que esto no es culpa de los gobiernos, el problema de la pandemia, pero su modelo económico es muy sólido, muy fuerte. ¿Se dan cuenta? Es muy sólido. Y lo que ocurre tanto en Chile también ocurre en Perú. Así hablo en Argentina. En Argentina también. Está habiendo una transición económica después el despiste de Macri. ¿Se dan cuenta? En Ecuador lo mismo. En Ecuador también está pasando ese asunto de que por desaciertos se le está culpando a los gobiernos por el actuar de esta histórica pandemia mundial. Los gobiernos no son culpables de esto. Y ahora mismo lo que está pasando, por ejemplo, en Bolivia. En Bolivia salió Evo Morales, que es socialista, es un país, fue un país socialista, un gobierno socialista, e ingresó un gobierno interino que es de derecha. Y ahora des en cuenta todas las manifestaciones sociales que está habiendo, ¿no? Muchas protestas. Es complicado. En Venezuela ni qué decir. Venezuela es un país con una dictadura indolente, ¿ya? Y por eso el tema que trato hablando socialismo, capitalismo, de dar dos puntos, dos ópticas para poder entender esto, que lo que está pasando en nuestra Sudamérica querida. En Brasil, olvídense, dense cuenta lo que está pasando en Brasil, el inmenso, vasto, ¿no? País como idioma portugués. Bolsonaro, disculpen la palabra, la está cagando. Bolsonaro la está cagando, mis amigos. Y eso es muy grave. No podemos pasar por alto
lo que está haciendo Bolsonaro en este país. Y ahora que el hombre le dio COVID, que decía que era inmune a este virus, hasta su propia esposa le dio, bueno, este señor es de ultraderecha, se dan cuenta, es de ultraderecha, insensible, indolente, Maquiavelo, es un personaje funesto, se dan cuenta. Si hablo del capitalismo más cruel que se pueda, por ejemplo, pues yo lo voy a hablar, me voy de Sudamérica y me voy a Estados Unidos. Darse cuenta del problema que tiene Estados Unidos con su presidente Donald Trump. Trump está confundiendo gobernar un país como él administra sus empresas. Él no puede hacer lo que le da la gana con su país. Pero ¿qué sucede en Estados Unidos? Les digo ahorita, Estados Unidos es el reino del capitalismo. En Estados Unidos existe y siempre ha habido un grupo tan duro, es como en el Perú, miren amigos, es como el Perú. El Perú, a pesar de todo lo malo, lo decadente que es el fujimorismo, siempre ha existido un grupo duro que apoya si este es peor que el diablo, si este es peor que Hitler, si es Mussolini, que es Stalin, que es la peor cagada. Pero en el Perú existe un grupo que vota por esta gente, vota por este grupo político. Díganle lo que les diga, estos los votan. ¿Se dan cuenta? Y es así. Es así. Acá estoy viendo, discúlpenme. Sí, perdón. Entonces, el fujimorismo es así. Que un bloque tan duro, tan infranqueable, a gente que me respeto con esas personas que si tú le regalas por ejemplo 10.000, 20.000, 30.000 dólares o 1.000 soles, 3.000 soles, ellos te siguen hasta la muerte. Aún así, pensando que eres el mismísimo diablo, igualito se sigue. Es así el fútbol. Bien. La ultraderecha. Comentarles la ultraderecha. Acá la ultraderecha peruana. Nosotros existe eso. Existe eso. La ultraderecha aquí en el Perú es fuerte. Como el acrecentamiento del capitalismo y la forma de vivir acá en Perú, el libre mercado, que por ahora voy a llegar al punto más bonito del tema, los pros y los contras de esto, que se llama libre mercado, donde lo que más devoras es el capitalismo, ¿no? Y comparándolo con el socialismo, miren, y esto va a ser interesante para todas las sociedades latinoamericanas. ¿Qué nos está dando el capitalismo, el socialismo, como esta nueva modalidad de libre mercado? ¿Es bueno? ¿Es malo? Escúchenme amigos. Mire, yo le doy su punto a favor del capitalismo, en mi manera de pensar, mi sentir. El capitalismo, lo bueno del capitalismo libre mercado, te da las herramientas a ti necesarias para surgir, para emprender, para utilizar el capital y crear empresas, ¿no? Crear y salir adelante gracias a tu esfuerzo y tu capacidad de emprendimiento. Te da las formas necesarias, las herramientas para que tú puedas desarrollarte, ¿no? A través del libre mercado, a través de la obtención de préstamos, porque el gobierno capitalista y libre mercado te da eso. Los contras, que no todos tenemos, ¿no?, la facilidad de tener esas oportunidades de lograr y emprender, ¿no?, crear empresas, hacer negocios,
desarrollarte, ¿no? ¿No? De pequeño a mediano y grande escala como empresario. Lamentablemente que no todos tenemos esa facilidad de poder emprender en el país, en nuestro Perú, no lo hay, no lo hay, porque la gran mayoría de empresarios, de gente de poder, dinero, aboga por el capitalismo, porque la clase social alta siempre lo ha tenido. Ellos van a defender a ultranza lo que es el capitalismo. Pero ustedes creen que ese libre mercado, ese modelo económico, si beneficia, hablémonos, a 1 millón, 2 millones de peruanos, cerca de 800.000, 700.000 peruanos son adinerados, tienen una buena posición económica, tienen una buena carrera, tienen buenas empresas, pero somos 32 millones. Escúchenme, somos 32 millones que no tienen esa facilidad, ese derecho a un préstamo para desarrollarse, a tratar de disfrutar el capitalismo. ¿Se dan cuenta? No tiene las personas de bajos recursos, la clase media más baja, hablemos la clase media C, D y más abajo, lamentablemente no tenemos esas facilidades. Entonces, el capitalismo, ¿qué hace? Nos obstruye y nos limita los créditos, ¿no? Nos limita el camino, el sendero para poder, ¿qué le digo? ¿No? Desarrollarnos, triunfar, progresar. No nos dan esas herramientas necesarias. ¿Y por qué no nos dan esas herramientas necesarias? Porque si ustedes han escuchado a este economista, muy bueno, mi respeto a esa persona, lo único malo que es fujimorista, es que en su dogma político, los estudios que ha hecho, por ejemplo, El Otro Sendero, que me parece extraordinario ese libro, por ejemplo, él avala que para poder desarrollar una empresa, para poder emprender, tratar de superarnos, deberíamos tomar el punto de nuestra propiedad como un inicio de desarrollo hacia un capitalismo, hacia unas MIPES, empresa a través del crédito. Si nosotros tenemos una titulación, tenemos un terreno, una propiedad, lo titulamos, podemos tener derecho a un crédito bancario y con la cual podemos escalar posiciones, avanzar, ¿no? Económicamente, desarrollarnos. Pero muy buena su punto de vista, la hipótesis que da Hernando de Soto, disculpa, me estoy hablando de este economista, pero lamentablemente en el Perú cerca de, ¿qué les puedo decir? 12, 20, 22 millones, perdón, ¿no? Casi no tienen titulación. ¿Cómo podemos avanzar en eso? Entonces no hay facilidades para el peruano común y corriente para poder a los créditos, a los préstamos. ¿Por qué la obstrucción de los gobiernos, la obstrucción de poder los peruanos poder tratar de avanzar en ese punto? Ahora hablamos de otros países, ¿cómo es el asunto? Los grandes poderes económicos, capitalistas, simplemente te dan trabajo. Toma tu sueldo, quédate piola, como dice el peruano, quédate ahí nomás, tranquilo, que ahí nomás, hasta ahí nomás llegas. Como ese capitalismo. Ahora voy a tratar de decir los pros y contras del socialismo. Mire más el socialismo. Socialismo, creo que de una de sus cosas buenas es que te da igualdad de derecho. No es una explotación económica, no es la explotación de los recursos a nivel privado por lo que es el capitalismo. Te da el aval del derecho, pero la distribución de las riquezas no las disfrutas tú, la disfruta el Estado y te da una repartición equitativa, igualitaria para todos. Tú puedes desarrollarte, puedes progresar en un gobierno socialista, no puedes. Absolutamente no puedes desarrollarte tú.
Y yo lo digo abiertamente, creo que el socialismo en el Perú no debería desarrollarse, no debería gobernar, ¿no? No debería estar en el Estado. Es malo, es malísimo. ¿Se dan cuenta? Es malísimo. Es lo peor que podría pasar en el Perú. Ustedes dense cuenta, por ejemplo, discúlpenme la expresión, que si Bolivia ha desarrollado, avanzado, ha sido por sus grandes reformas sociales, pero Bolivia no ha avanzado en el asunto de modernidad. Se ha visto muchos casos de corrupción en Bolivia, y ni qué decir en Venezuela. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Es un socialismo que verdaderamente no rinde, no avanza, no es un país próspero. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero para terminar todo este punto, ¿no? Miren, no estoy de acuerdo con el socialismo, lo descarto totalmente para aquí, para mi país. Yo les recomendaría en otros países que deben ser lo mismo, ¿no? El socialismo no es bueno. En un ambiente de globalización, en un nuevo contexto socioeconómico que estamos viviendo, aparte de la pandemia y antes de la pandemia, amigos, que todos estamos inmersos en una modernidad muy fuerte, muy acrecentado. Estamos viviendo el nuevo mundo, la digitalización, el internet, las cosas, el mundo del ¿cómo se llama? Del .com, las web, las tiendas virtuales, el negocios virtuales, las comunicaciones, todo esto se está totalmente cambiando la mente del mundo. Estamos viviendo de una manera tan acelerada que hasta un momento que hasta que asusta, tanto que hemos avanzado. Y esta modernidad no ajusta a esa realidad del socialismo. Y todo esto lo que estamos pasando en la globalización es bueno para desarrollarnos, es bueno para avanzar, tanto tecnológicamente como socialmente. Vamos a cambiar el rumbo del país y toda Latinoamérica, pero tenemos que ser conscientes de que un gobierno totalitario, donde sea centralista, donde te digan esto para ti, todo para todos, esto, y después ¿qué? Tú tienes que progresar, tú como individuo, célula importante de la sociedad, que es la familia y el individuo, el ser humano, en cada país, en el mundo entero, tenemos derecho a progresar, a surgir, no que te tiren migajas y te paguen tu luz, te paguen tu agua y vivir como puedas. Ese es el egoísmo, por eso el socialismo es egoísta, y eso no puede avalarse en una sociedad, no podemos vivir así. Pero también a la vez el capitalismo simplemente te da tu sueldo, te paga, te obliga a consumir, te explota, te exprime para que tú consumas, así como te paga bien, te remunera bien, ¿ya? Entonces el capitalismo lo que hace es eso, ser un consumidor más en la élite. Pero el capitalismo, créanme, señores, el capitalismo verdaderamente está en beneficio de una parte muy reducida de la sociedad en todos los países. No todos podemos disfrutar de esto, el libre mercado, pero debería ser que todos tengamos, ¿no?, participación, ¿no?, en estos modelos económicos, tener derecho a un crédito, tener derecho, ¿no?, a las herramientas principales para progresar, ¿no?, y no se le está dando. Yo particularmente, yo creo en el capitalismo, pero este capitalismo que nos están dando, ¿no?, es un capitalismo totalmente egoísta, ¿ya?
indolente ante el ser humano. Nos quieren obligar a consumir, pero no nos quieren a progresar, no nos quieren darnos la oportunidad de emprender, de crecer. Ese es el peor error y defecto del capitalismo, que no todos tenemos las oportunidades para desarrollarnos. ¿Se dan cuenta? Y esto pasa, por ejemplo, en Chile, pasa en Brasil. Brasil es que es ultraderecha, ojo, Brasil es ultraderecha. Perú también. Perú es un país con libre mercado, pero valen verdades, aquí existe una explotación total. Acá las grandes multinacionales que están en el Perú hacen lo que le da la gana. Acá tenemos el gas más caro, tenemos el internet más caro, la luz más cara, ¿se dan cuenta? Todo gracias al libre mercado y este modelo económico. Es bueno, sí es bueno, verdad que es bueno, porque si lo que estábamos antes del gobierno de Alan García de Fujimori, creo que cambió totalmente esto. ¿Se dan cuenta? Cambió totalmente. Yo lo digo, si todos se jactan y agradecen a Fujimori porque él cambió todo esto, quiero decirlo con toda sinceridad, que si Fujimori no hubiera ingresado, hubiera entrado Vargas Llosa hubiera aplicado lo mismo. ¿Se dan cuenta? Hubiera aplicado lo mismo, porque ese era su plan de gobierno, que fue robado por Fujimori, que no tenía, no sabía dónde estaba parado el chinito este. ¿Se dan cuenta? Así que no defienda de que gracias a Fujimori estamos así, porque Fujimori fue el ladrón más grande de la historia del Perú. ¿Se dan cuenta? Métase en la cabeza, aunque le duela, el ladrón más grande de la historia del Perú. ¿Ya? Un japonés que gobernó el Perú. Un japonés que allá en Japón, ¿verdad?, negó ser peruano. ¿Se dan cuenta? Y ahí hay gente que lo sigue apoyando. Bueno, es una cosa aparte. Pero estoy hablando de capitalismo, socialismo. Entonces, ¿qué se podría hacer en estos nuevos tiempos? A la llegada de este nuevo gobierno del 2021, cuando va a dejar el poder Vizcarra, que si el capitalismo tiene que seguir, el libre mercado tiene que seguir, pero con cambios drásticos. Tiene que haber más participación de la ciudadanía, tiene que haber más libertad al crédito a la minoría más pobres del Perú. Entonces, si hay un capitalismo más social, ¿ya?, un capitalismo querría decir más inclusivo, créanme, señores, que podemos avanzar mucho en este país, podríamos desarrollarnos más, habría más oportunidades, crecerían las empresas, crecería el poder adquisitivo de cada peruano, la producción se elevaría, tendríamos la posibilidad de explotar el turismo, la pesquería, la explotación de petróleo. Tenemos grandes yacimientos de petróleo acá en Perú. Imagínense lo que no hay en otros países. Tenemos grandes riquezas naturales para explotar. La minería, que ni qué decir, con lo que tenemos podríamos ser grandes productores de, por ejemplo, de oro, plata, zinc. ¿Se dan cuenta? El litio, que es el nuevo oro blanco a futuras generaciones, nunca se olviden eso. Cosas que podemos desarrollarnos. ¿Se dan cuenta? Cosas que podemos desarrollarnos. Y no solamente aquí en el Perú, en otros, por ejemplo, el capitalismo tiene que ser más inclusivo en otras latitudes de Sudamérica. Y ustedes que me están escuchando, deberíamos abogar por el nuevo capitalismo inclusivo. Hagamos, ¿qué les puedo decir? Hagamos como un reguero de pólvora esta nueva corriente social, económica, capitalismo inclusivo, que es lo que va a salvar al planeta, va a salvar al mundo. No podemos abogar por un socialismo que simplemente te va a frenar. Va a entrar un gobierno socialista, se va a rascar las panzas
y distribuir las riquezas. Estamos viendo todos los gobiernos comunistas socialistas que verdaderamente son deplorables dictadores. Mírenlo a Venezuela nomás, con la tercera o cuarta potencia petrolera del mundo, y es un país pobre. ¿Qué pasa con Venezuela? Dejando de lado el embargo de Estados Unidos, Venezuela tiene para ser una potencia, pero el egoísmo y la avaricia del venezolano está hundiendo a su país. Las grandes luchas de clases está destruyendo esa nación, de verdad, que puede ser un país muy, pero muy poderoso. Saludos al pueblo venezolano. Tiene que despertar el pueblo venezolano, tiene que abrir los ojos, que lo que tiene que cambiar su nuevo modelo económico. No les conviene lo que le está ofreciendo, ¿no? La ideología chavista, que es nefasta, es trivial, es lo peor que puede pasar a una nación. Teniendo lo que tiene, olvídense. Creo que Maduro tiene mucho que explicar a su pueblo, de verdad, mucho que explicar qué es lo que está pasando, pero ese es ya un asunto ya venezolano. Ya. No tengo derecho a opinar qué pasa en Venezuela. Simplemente recomiendo que el venezolano debería cambiar, que debería tener otra manera de enrumbar su nación. Lo que sucede en Venezuela es problema en los venezolanos, así de simple. En Argentina, por ejemplo, se está tratando de cambiar las cosas. En Argentina, con este nuevo gobierno, tengo fe que puede enmendar los errores, ¿no? del gobierno de Macri, ¿no? Brasil, ultraderecha, bueno, ¿qué se puede decir de Bolsonaro? Es un personaje muy radical, ¿no? En el ambiente de ultraderecha, que no tiene, no sabría qué decir por respeto a los brasileños. Bien, amigos, ha sido un gusto tratar de dar este punto de vista del tema de capitalismo versus socialismo. Espero que les haya gustado este video. Es un podcast video, ¿no? Y yo les recomiendo que escuchen podcast de temáticas de lo que les guste. Muy bueno, muy bueno. Tengo un podcast especial yo. Tengo mis audios en Spotify, en Anchor, historias, antihistorias, los encontrarán ahí. También tengo mi podcast en Maple, con así mismo nombre, historias, antihistorias, donde toco temas así, ¿no? Temas personales, temas de personalidad, de género, de toda clase de temáticas que les va a gustar, y me gustaría que entren. Bien, amigazos, un gusto grande estar con ustedes. Será hasta la próxima. Saludos, cuídense, chao, chao.